todo caso, podemos ver quizás un recuperatorio solo por esta vez, porque he observado que creo que la mayoría tienen también una nota por ahí, pero no tan mal, está dentro de lo aceptable. ¿Qué dicen? A ver, tienen la palabra. Sí, Inge, sería bueno si podríamos dar un recuperatorio, por favor. ¿Y cómo tendríamos que realizar entonces? A ver, veamos. Quizás podríamos sacar el promedio, o sea, demos un nuevo recuperatorio y sacamos el promedio de las dos notas para contribuir a la primera participación. Sí, estaría bien. Sí, ¿O consideramos la nota mayor de cualquiera de los exámenes? Sí, Inge, porque si nos sacamos baja nota ahora, nos va a bajar peor. A ver, que tenemos 20, por ahí nos sacamos 0 y no va a dar, Inge. Sí, no está, bueno. A ver, ¿cuándo podríamos realizar el recuperatorio? Ustedes díganme. ¿El jueves puede ser? Sí, ¿verdad? El jueves. No, el jueves no. El martes sí, porque el jueves tenemos que presentarnos, ver los ejercicios. Claro, Nos vamos a estar un poco en eso. Entonces el martes ya vamos a estar un poquito más libres y podemos dar el martes un ratito. Sí. ¿Qué dicen los demás? A ver, vamos. Sí, estaría. Ya, a ver, ¿qué dicen los demás? Su compañera no puede el día martes, puede ser el jueves. ¿Y los demás? El jueves, sí. El jueves. Bueno, entonces el jueves de la siguiente semana estaríamos realizando el recuperatorio de la primera participación y esa evaluación se va a realizar al final de esa clase, ¿no? 15 minutos suficientes se van para responder el cuestionario, ¿no? Entonces quedemos en eso. Vamos a realizar el primer recuperatorio, solo por esta vez. Y luego a partir de esta evaluación ya hay que tomar en cuenta la forma de estas evaluaciones para contribuir a su participación. Gracias. Sí, no se preocupe. Me imagino que les sobra el tiempo, ¿verdad? De todas formas, les soy considerado un tiempo de 15 minutos para 5 preguntas y bueno, está bien. Está bien, siempre hay algún problema ahí para el momento de enviar el examen, ¿no? Para la próxima, por favor, traten de responder primero a la pregunta 1, luego la pregunta 2, así de forma secuencial, porque si usted ingresa a visualizar todas las preguntas y antes de responder, lo que va a generar es que su sistema o su dispositivo se vuelva cada vez más lento y en algún momento inclusive puede llegar a perder la conectividad con el servidor de Moodle, ¿verdad? Entonces trate de manejar siempre en la hora de la evaluación con cuidado su dispositivo o al menos sus aplicaciones, porque cuando usted ejecuta varias tareas en su aplicación, es decir, está quizás trabajando en un archivo de Word, luego ingresado a un navegador de Mozilla o de Google, aparte está, digamos, habilitado un grupo de WhatsApp para chatear, todo eso hace que el sistema se vuelva cada vez más lento porque su procesador no va a responder a este conjunto de actividades, de tareas. Entonces, eso hace que muchas veces se vuelva
lento el sistema, su dispositivo, ¿no? Desde luego se corta la conectividad con el servidor de Moodle. Entonces tenga estas inconvenientes para la próxima. No sé si hay alguna otra consulta ya para ingresar al siguiente capítulo, que es el capítulo del campo eléctrico. Bueno, me imagino que está visualizando mi pantalla. Vamos a escribir lo que es el campo eléctrico. Para ello es importante imaginarse en ese momento el campo gravitacional de la Tierra. Recuerde que si nosotros dejamos en libertad un cuerpo a cierta altura de la superficie de la Tierra, por experiencia sabemos que ese cuerpo se cae, ¿verdad? No va a estar, digamos, en la misma posición inicial. ¿Y por qué ese objeto rompe su equilibrio? Es decir, no está en reposo, sino que entra a un estado de movimiento. A ver, ¿alguien puede responder esa pregunta? Es el mismo, digamos, el mismo experimento que ha realizado Newton, ¿verdad? La historia cuenta de que él estaba descansando debajo de una planta de manzana y luego cae la manzana y en ese momento él la analiza por qué la manzana se cae, por qué no está, digamos, ahí en ese punto flotando quizás junto con la Tierra. ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué se cae ese objeto o cualquier otro objeto que nosotros colocamos a cierta altura respecto a la Tierra? Por la gravedad, Inge. Correcto. Y esa gravedad está en cualquier punto del espacio que rodea a la Tierra, ¿verdad? De manera equivalente se debe analizar el campo eléctrico. Y lo que tenemos que hacer en un principio, ya con la finalidad de resolver los problemas, es identificar qué tipo de campo es o cuál es el campo sobre el cual están estas cargas eléctricas. Es muy importante, repito, identificar este tipo de campo, si es un campo escalar, si es un campo variable, luego si es un campo uniforme, me refiero si es un campo vectorial o es estático, ¿no? Entonces, un poco para diferenciar o identificar estos campos, usted acá en el texto tiene varios ejemplos. Por ejemplo, uno de ellos es, por ejemplo, la temperatura, ¿no? Si queremos medir, dice la temperatura de un salón, ¿qué tenemos que hacer? Utilizamos cualquier instrumento que te permite medir esa temperatura y nosotros podemos medir en cualquier punto dentro del aula, ¿no? Esa temperatura y vamos a encontrar que si tenemos esa posibilidad de medir esa temperatura, vamos a encontrar un campo de temperatura, pero en este caso, ese campo de temperatura llegaría a ser un campo escalar. ¿Por qué? Porque la temperatura es una cantidad escalar. ¿Qué significa esto? Es decir, en cualquier punto la temperatura tiene una magnitud, ¿verdad? Y su unidad correspondiente, puede ser grados centígrados, Kelvin, pero no tiene dirección ese campo. O sea, esa variable en ese punto específico no tiene dirección, tan solo se puede expresar a partir de un número y una unidad. Si sucede eso, entonces decimos que ese campo es un campo escalar, ¿no? Pero en el caso de campos estáticos hay varios otros campos, como por ejemplo dice la presión. La presión es una cantidad escalar, por lo tanto, dentro de un fluido estacionario,
Entonces existe un campo de presión y ese campo es escalar y es más, es estático, ¿no? O sea, no está, si consideramos el fluido que está en reposo, entonces también se podría considerar como un campo estático. Y hay varios otros campos con estas características. Mientras, si consideramos un fluido que está fluyendo sobre un tubo o cualquier otro conducto, entonces, en ese caso decimos que el campo de flujo es un campo vectorial, es decir, si nosotros analizamos el movimiento de una partícula de un fluido en cualquier punto, en ese punto, esa partícula tendría primero dos características. Primero, tiene el módulo de la velocidad, en muchas ocasiones también llamado como rapidez, ¿verdad? Y luego, necesariamente tenemos que identificar la dirección, hacia dónde fluye el fluido, hacia la derecha o hacia la izquierda, no sé, pero ya una vez identifica el sentido, estamos identificando la dirección del fluido. Es decir, repito, entonces, en ese caso, el campo de flujo se convierte en un campo vectorial, porque no solo necesitamos una cantidad para determinar o para describir ese campo, sino tenemos que identificar necesariamente hacia dónde apunta la velocidad de esa partícula específica en un punto específico, dentro de ese campo de flujo. Entonces, ahí estamos observando dos tipos de campos. Primero, un campo escalar y un campo vectorial. Esto es importante porque es importante identificar si el campo eléctrico es un campo escalar o en todo caso va a ser un campo vectorial. ¿En qué situación va a ser un campo vectorial y en qué circunstancias vamos a considerar como un campo escalar al campo eléctrico? O en muchos casos también identificado como un campo uniforme. Porque recuerde que al momento de resolver un problema y la pregunta de forma clara manifiesta la condición de la pregunta. Dice, una partícula se mueve en un campo uniforme. Entonces, ahí en ese momento uno tiene que identificar si está hablando de un campo escalar o es un campo vectorial, pero si fuera en ambos casos, cuál de estas variables está cambiando, ¿no? Entonces, esto es muy, muy importante. Por lo tanto, el campo gravitatorio es un campo vectorial, porque necesitamos identificar su módulo y la dirección. El módulo de este campo se identifica con esa letra, E minúscula, y se determina a partir del módulo de la fuerza que experimenta una masa de prueba, ¿no? Y esta masa de prueba necesariamente tiene que ser un objeto con una masa demasiado pequeño en comparación de la masa de la superficie de la Tierra, porque si fuera algo semejante, lo que generaríamos es que tendríamos que tomar también en cuenta el campo de esta masa de prueba, ¿no? Entonces acá en el texto usted va a poder encontrar de que, por ejemplo, la Luna genera cierto campo en la Tierra. Por eso muchas veces dice que genera ese efecto del movimiento de las mareas y cambia la temperatura de la Tierra. Entonces, la Luna no se presta, digamos, a medir el campo gravitatorio en cualquier punto con mayor precisión. Tendría que ser un objeto más pequeño, como por ejemplo una piedra o un marcador o algo así, porque la masa de ese objeto tan pequeño, considerado como una masa puntual, no generaría, digamos, un campo de la Tierra, ¿no? O sea, no se opone. Entonces, a eso me voy. Por lo tanto, ahora, el campo gravitatorio, a medida que va aumentando la altura, va disminuyendo, ¿verdad? Es decir, si a nosotros nos dice, digamos, que nos pide que debemos comprobar el campo gravitatorio a cierta altura de la superficie de la Tierra,
¿Qué tendría que hacer? A ver, usted, ¿cómo podría comprobar el campo gravitatorio? Si usted cuenta, por ejemplo, tan solo con su celular, lo que tendría que hacer es deja en libertad su celular, ¿verdad? Y si el celular cae hacia abajo, entonces decimos que existe en ese punto un campo eléctrico, es decir, el campo eléctrico en ese punto tiene cierta cantidad y aparte tiene una dirección, porque ¿qué indica la dirección? El sentido del movimiento. Si el celular se mueve hacia abajo, en sentido radial hacia la Tierra, esa es la dirección del campo gravitatorio, en ese punto específico, ¿no? Entonces, si es ahí, se puede ver. Pero cerca a la superficie de la Tierra, cerca a la superficie de la Tierra, el campo gravitatorio es uniforme. Ese es el término que usted va a encontrar en la mayoría de los problemas y significa lo siguiente, significa que en cualquier punto dentro de esa, digamos, dentro de esa área que cubre a la superficie de la Tierra, el módulo del campo es igual, tiene la misma magnitud. Y no solo eso, sino que siempre apunta en una misma dirección. No sé si me dejo entender esto. Repito, cuando se dice que el campo es uniforme, se refiere de que en cualquier punto dentro de esa área considerada, el campo tiene el mismo valor, es decir, va a ser igual a 9,81 metros segundos al cuadrado. Y aparte de ello, en cualquier punto, la dirección del campo siempre tendrá la misma dirección. Esas son las dos condiciones que se debe tomar en cuenta para considerar a un campo como uniforme. No sé si hay alguna consulta hasta acá. Esto es importante porque, repito, casi la mayoría de los problemas consideran al campo como uniforme. Y esa es la primera condición que se toma en cuenta para resolver los problemas del campo eléctrico. Por el momento estamos analizando lo que es el campo gravitatorio, luego vamos a ver que el campo eléctrico es equivalente al campo, el campo eléctrico es equivalente al campo gravitatorio. Está claro entonces lo que es el campo uniforme. Inge, perdón, tengo una consultita, pero no del tema. Con respecto a la asistencia, no puedo marcar, no me sale todavía para registrarme. Bueno, a ver, ¿qué dicen los demás? ¿Pudieron registrar su asistencia? Me imagino que sí. A ver, o no. O sí, Inge, se puede, se ha podido. Sí, Inge, yo igual pude. Sí. Ya, no hay problema. Intente de nuevo así. De todas formas está confirmado hasta el mediodía. Bueno, Inge, gracias. Que mi internet anda un poco mal, parece, y no puedo registrarme. Sí. Bueno, eso sería, a ver, vamos un poco más rápido. De todas formas, el texto está, bueno, creo que todavía no está en Moodle, pero hasta más tarde se lo subo, el texto del campo eléctrico, ¿no? Entonces acá lo que estamos haciendo es una pequeña descripción de que el campo genera un campo y sobre ese campo está actuando varios objetos que tienen la masa, como se puede observar acá, dice que el campo, la masa de cualquier objeto establece un campo eléctrico, un campo gravitacional, y dentro de ese campo gravitacional está interactuando los otros objetos que tienen necesariamente en este caso la masa. Lo mismo acá está, lo mismo pasa con el campo gravitatorio, y acá está la equivalencia del campo eléctrico con el campo gravitatorio, ¿no? Es decir, una carga eléctrica establece un campo eléctrico y sobre ese campo eléctrico interactúan objetos que tengan carga eléctrica. Si un objeto no tiene carga eléctrica, es decir, no tiene un desbalance de carga o el equilibrio eléctrico no ha sido perturbado, pregunta uno del examen, ¿se recuerda?
Entonces, ese objeto no va a surtir ese efecto de la fuerza electrostática, ¿verdad? Porque no tiene carga. Entonces, para que ese objeto experimente una fuerza, necesariamente debe estar cargado primero y luego debe estar interactuando sobre un campo eléctrico, ¿no? Esto es importante. Cuidado que esta relación entre a la evaluación del cuestionario 2 para la participación. Recuerden, repito, el campo, la carga eléctrica establece un campo eléctrico y sobre ese campo eléctrico interactúan objetos que tienen carga eléctrica a partir de la fuerza eléctrica. El campo eléctrico, la teoría manifiesta de que se ha inventado en realidad este término del campo eléctrico con la finalidad de explicar cómo dos cargas interactúan de forma rápida a partir de la fuerza. Esto es muy importante porque, a ver, da origen al campo eléctrico. No sé si pueden visualizar mi pizarra. Entonces, veamos acá. A ver, consideramos una carga positiva acá, una carga mucho mayor. Y consideremos otra carga acá. Una carga que también sea, o en todo caso, a ver, consideremos que también es positiva esta carga. Entonces, a ver, un poco para recordar. Si consideramos que estas dos cargas se encuentran a una distancia de... Primero, quiero saber la fuerza. ¿Cómo yo puedo determinar la fuerza de estas dos cargas? ¿A qué sería igual la fuerza eléctrica de estas dos cargas? Sería igual a la constante de Coulomb, ¿no? Y al producto de las dos cargas, primero a la primera carga, y multiplicado por la segunda carga, y dividido entre la distancia al cuadrado. Pregunta del cuestionario 1, recuerden, ¿no? Decía, dos cargas que tienen esta magnitud, se encuentran, calcule la fuerza. Lo único que tenían que haber hecho es emplear esta fórmula y ya tenían ya el resultado para una de las preguntas. Entonces, esta es la fórmula que nos permite determinar la relación de las fuerzas entre estas dos cargas, pero esta es tan solo una cantidad escalar. Estamos en este momento con esta fórmula determinando el módulo de esa fuerza, pero ¿cómo podemos identificar la dirección? ¿Cuál sería la dirección de las fuerzas entre estas dos cargas? A ver. Ayúdeme. ¿De repulsión? Sería fuerzas de repulsión, es decir, sobre esa carga, ¿hacia dónde apunta la dirección de la fuerza? Sobre esta carga. Hacia la derecha. Correcto. Sí. Positivo, sí, recuerdo. Correcto. Entonces acá tenemos una fuerza que está experimentando esta carga y esa fuerza tiene una dirección que apunta hacia la derecha. Mientras esa otra carga experimenta otra fuerza del mismo módulo que la primera, pero en sentido contrario. Aunque las dos fuerzas están actuando o tienen la misma dirección porque están actuando sobre una misma recta, ¿verdad? Entonces, pero sabemos que esta fuerza en módulo es igual a esta otra fuerza, independientemente de la magnitud de las cargas. Repito, no caiga en tentación de que si aumentamos la magnitud de esta carga, no vaya a pensar de que esta fuerza en módulo sería igual o diferente a esta otra fuerza. No es así. Es decir, si aumenta esta carga, usted lo único que va a aumentar es la magnitud de esta carga
Y a propósito, aumentaría de forma proporcional la magnitud de esta otra fuerza, ¿no? Es decir, las fuerzas son independientes del tamaño de estas dos cargas. Siempre serán iguales, ¿no? Las fuerzas. Pero como si son positivos, apuntan en sentidos contrarios, nada más. Entonces, voy a lo siguiente. Esta es la parte, digamos, fundamental de ese gráfico. Es decir, eso sucede cuando estas dos cargas están en reposo, es decir, donde la distancia se mantiene constante, ¿verdad? A eso se le conoce como electroestática, ¿no? Pero acá viene la pregunta. Si esta carga se mueve hacia la derecha, si se mueve hacia la derecha, a la velocidad de la luz, es decir, de forma inmediata hacia la derecha, pregunto acá, ¿cómo sabe esta carga que tiene que reducir su fuerza? Ese es el gran misterio. Es decir, si esta carga se mueve a la velocidad de la luz, inmediatamente, instantáneamente entra en un estado de movimiento a la velocidad de la luz. ¿Cómo sabe esta carga que tiene que reducir esta fuerza? Porque esta fórmula dice que si la distancia aumenta, la fuerza disminuye, ¿verdad? Entonces, al parecer de que cierta información se origina acá en esta carga y se mueve acá. Cierta cantidad de información. No sabemos en realidad cómo se mueve esa información. Porque esa información llega acá a esa carga, a la primera carga, y transmite esa información y a partir de ahí esta fuerza se reduce. Porque la otra carga ya se encuentra a una distancia mucho mayor. De esa forma se reduce la fuerza que experimenta esta carga. Entonces, con la finalidad de evitar este análisis, lo que se ha manifestado es decir, de que esa carga genera en todo el espacio, en cualquier punto del espacio que rodea a esa carga, establece entonces un campo eléctrico que se denota con esta letra, ¿no? Entonces dice a partir de ahí, de que, ¿qué hace? Esa carga establece este campo eléctrico y este campo eléctrico es la que ahora actúa sobre esta carga positiva. Y la información que viaja entonces desde esta carga pequeña hasta la otra carga no puede ser mayor a la velocidad de la luz. De ahí se origina de que el campo se mueve a la velocidad de la luz. Entonces, si eso sucede, entonces, ¿qué va a pasar ahora con la fuerza acá? ¿Cuál sería la dirección del campo en este punto que podríamos identificar como un punto P, donde se encuentra esta carga? Y aquí sabemos de que si la carga es positiva, ojo, aquí la condición, si la carga es positiva, si esta carga es positiva, entonces esas dos cantidades tienen la misma dirección. Y es que en este momento estamos estableciendo la dirección del campo, pero a partir de la dirección de la fuerza. Entonces, al igual que el campo gravitatorio, el campo es igual a la fuerza sobre la carga de prueba. Esto se convierte en una carga de prueba. ¿Por qué? Porque si esa carga de prueba es semejante a esta otra carga, lo que se va a generar es otro campo, ¿verdad? Entonces, y ahí nos complicamos un poco. Lo que tenemos que hacer es que esta carga tienda a cero, que no sea cero, tienda a cero. Sí, ¿cuál sería la carga mínima entonces en una carga de prueba? Sería un electrón, ¿verdad? Un electrón. La carga de un electrón es demasiado pequeña en comparación de una carga y
y esta carga sería entonces como un tamaño mínimo la carga de un electrón, pero cargado positivamente. Entonces, esta es la fórmula que vamos a utilizar para determinar el campo eléctrico. Acá dos cosas. La carga es una cantidad escalar, mientras la fuerza es un vector. Por lo tanto, acá tenemos un producto de un escalar multiplicado por un vector. Eso genera un vector. A ver, ¿cómo se puede escribir esto? Se puede escribir que el campo es igual a un escalar, y el escalar es igual a 1 sobre carga de prueba, y esto se multiplica por un vector, que es la fuerza. Repito, es un vector. Si a este vector nosotros multiplicamos por un escalar, lo que vamos a obtener es un nuevo vector. Y aquí la condición de que la dirección del campo obedece a la dirección de la fuerza. No se olvide, por favor, la dirección del campo obedece a la dirección de la fuerza solo si esta carga de prueba es positiva. Y generalmente en el texto se considera que esta carga de prueba siempre va a ser positivo. Siempre será positivo. Ojo, toma en cuenta. Entonces, esa es la fórmula que estamos observando acá en el texto. Es decir, el campo es igual a la fuerza sobre la carga de prueba, al igual que el campo gravitatorio. La única forma de verificar si existe o no campo gravitatorio cerca de la superficie de la Tierra es lleve su celular, deje a cierta altura, si el celular cae, ¿no? Entonces existe un campo gravitatorio. Y si el celular se queda en reposo ahí, entonces decimos que no existe un campo gravitatorio en ese punto. Por lo tanto, el campo gravitatorio es cero. Por lo tanto, el celular se queda en esa misma posición. Pero, a ver, compruebe, a ver, deje su celular ahí a cierta altura, a ver si se cae. Va a verificar que existe un campo gravitatorio. Y la unidad del campo gravitatorio, en este caso, a partir de la fórmula, ¿no? Sería igual a que si la fuerza se mide en newtons y la carga en coulombs, por lo tanto la unidad del campo eléctrico es igual newton sobre coulomb. También vamos a ver en el siguiente capítulo que la otra unidad del campo va a ser igual a esa unidad, voltios sobre metro. Churrito, ¿no? Sí. Bueno, entonces ahí están las unidades del campo. Acá en el gráfico, en la figura 1, en la figura 2.1 se puede observar cómo, fíjese, esta carga 1 establece un campo eléctrico en todo el espacio que rodea. Ojo, repito, el campo en cualquier punto del espacio que rodea a una carga. Y no así el campo dentro de una carga. Ojo, en muchas situaciones los compañeros habían preguntado, pero, o sea, el campo acá en el centro del cuerpo, ¿cuál es el valor? No, la teoría es clara en este caso, es decir, el campo solo puede existir en cualquier punto, en todo el espacio que rodea a esta carga. Ojo, eso es muy importante. Fíjense acá, la intensidad del campo cerca de la carga es mayor que a medida que vamos alejándonos de la carga. En algún momento se va a cortar el tiempo, por favor vuelvan a ingresar con el mismo enlace. Entonces, y aquí estamos observando una carga 2 que está interactuando con este campo eléctrico generado por la carga 1. Y ahí se puede observar cómo la fuerza eléctrica que está interactuando, que ejerce el campo sobre la carga 2, es radial, sale hacia afuera. Eso en el caso de que esta carga de 2 es positiva. Si fuera negativa, entonces la fuerza ingresaría hacia la carga 1. Y ahí hay que tomar en cuenta ya el signo del campo eléctrico. A eso me refiero. Fíjese acá.
si esta carga 2 es casi semejante a la carga 1, fíjese como acá en la figura 1b, y la carga 2 genera otra fuerza sobre la carga 1. Entonces, para que no suceda eso, es decir, desde luego la carga 2 también debe estar generando un campo 2 acá sobre la carga 1. Entonces, para que no suceda eso, entonces se considera que esta carga 2 sea demasiado pequeño en comparación, digamos, de la carga fuente, de la carga que va a establecer el campo eléctrico, con la finalidad de que, aunque tuviera esta fuerza, digamos 1 sobre la carga 1, pero esa fuerza sea demasiado pequeño, cosa que se pueda finalmente no considerar en los cálculos para determinar el campo eléctrico. Esa es la idea central, para que esta carga 2 cada vez se convierta en una carga